Bien, pues os invito a leer, vamos a leer en la palabra del Señor Mateo 6, versículos del 25 al 34. Un texto muy conocido. Palabras preciosas de parte del Señor, palabras que se encuentran en ese mensaje que Él pronunció en ese monte ahí sentado, predicando a los suyos. Les dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Sabéis, veo mucha bondad del Señor detrás de estas palabras. Cuando uno se acerca a un pasaje como este, consciente, ¿verdad?, como estamos, de la realidad que nos envuelve, las circunstancias que asedian, uno se acerca a un pasaje sencillo como ese, claro como este, y lo que ve detrás de estas palabras de Jesús es belleza, por un lado, es gracia, misericordia, bondad, consuelo, palabras del buen pastor. El pastor que conoce a sus ovejas, el pastor que sabe de la realidad que tienen sus ovejas, de lo que puede que les esté aconteciendo, de lo que les vaya a acontecer, y les da esas palabras de consuelo, lo que necesitan, porque Él es aquel que necesitamos, el refrigerio, el que sacia verdaderamente nuestros corazones. Si recordáis, la semana pasada decíamos, Jesús pronuncia este mensaje sabiendo de las inquietudes, los temores, las presiones que experimentaríamos de este lado de la eternidad en nuestros días. Y consciente de todo eso, es que nos deja estas palabras. Si preguntásemos a cada uno de los de aquí, cada uno tiene su historia. Trae su mochila, sí, por supuesto, pero está viviendo hoy cada uno de los de aquí una realidad muy distinta. Cada uno aquí presenta sus circunstancias más o menos difíciles, sea en el hogar, con el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la universidad, los más jóvenes, en el instituto, en medio de la iglesia, en la congregación, inquietudes, incertidumbres en cuanto a una relación de amistad. Y viene el Señor y te pregunta, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? ¿Qué has de vestir? Habla del comer, del beber, del vestir, pero está hablando al final del sustento, de lo que es necesario para nuestra preservación. Te dice, ¿qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa tu matrimonio? ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te preocupa la educación? ¿Es el futuro lo que te preocupa, lo que te está quitando el sueño? ¿Qué te preocupa? Y dice algo tan sencillo como, mira, no te afanes, no estés en una ansiosa inquietud.
ni te afanes ni estés en una ansiosa inquietud. Es Jesús, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, el que se entregaría en la cruz del Calvario para que podamos vivir esas realidades, para que podamos vivir de una manera distinta, el que nos dice, yo vengo a tratar con tu alma, yo vengo a tratar con tu corazón. Eso es ahí a lo que Él está interesado. Cualquiera que sea la circunstancia que estés viviendo, la experiencia que estés atravesando, la realidad que sea que se haya presentado en tu vida y que no estuvieras esperando, los problemas, los temores que te estuvieran inquietando, Jesús no ha cambiado de tema. Estuvo tratando antes, en los mensajes que hemos considerado semanas atrás, vimos con esa tendencia a la mundanalidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una realidad viva en nuestro interior, en nuestro corazón, hay una esperanza que nos aguarda, pero estamos aquí. Y el Señor nos permite, por la fe, estando unidos a Él, vivir de una manera muy distinta. Y trató con esa tendencia a la mundanalidad, si recordáis, diciendo, ¿cuál es la primera de las formas de las que se viste la mundanalidad? Ese amor declarado al mundo y a las cosas del mundo, ¿verdad? Estuvimos viendo las riquezas, no solo en lo económico, el dinero, sino todo lo que sea que el mundo ofrezca, diciendo esto te va a dar la felicidad, la esperanza, el gozo, la satisfacción. Hay enormes bendiciones que el Señor nos ha regalado, pero no pueden ser la fuente del gozo. Él es la fuente del gozo verdadero. Y hoy viene a tratar con nosotros, iglesia, con el afán y la ansiedad. La segunda forma de la que se viste la mundanalidad. Y fijaros si Jesús sabe de lo que está hablando. Fijaros si sabe las realidades que íbamos a experimentar, que repite hasta en 3 ocasiones a lo largo de estos versículos, no te afanes. Lo repite 3 veces. 3 veces, no te afanes. Y yo os pregunto, ¿acaso no habéis experimentado esa sensación? El mensaje de hoy, entiendo, de parte del Señor es muy práctico. Si recordáis, a lo largo de estos últimos mensajes os lo he dicho, entiendo que estamos en una parte central de este Sermón del Monte, pero que aplica de una manera particular en nuestras vidas, porque muchos de aquí están viviendo realidades que están asediando su vida, que están apretando, que parece que vienen a apretar. Muchos aquí experimentan ese afán, ese deseo intenso, ese deseo grande, esa aspiración desmedida en algún grado, pensando que si consiguen aquello que hoy no tienen, entonces lo tendrán todo. O esa ansiedad, esa inquietud desmesurada, ese estado de agitación, de tremenda inquietud que te lleva a paralizarte, que te lleva a incapacitarte, y no estamos hablando de una preocupación cualquiera. No estoy hablando de, bueno, ¿qué haremos mañana para comer? No es ese tipo de preocupación, es una preocupación severa. Es una preocupación que lleva con esa intensidad a sentir esa agitación, esa inquietud. Es el sentirnos, por así decirlo, en estrecho, al punto que parece que la existencia aprieta, que todo se reduce, que el alma se encuentra como en una especie de cárcel de la que no puede salir. Y Jesús viene a tratar con esas realidades, viene a tratar con ese afán, viene a tratar con la ansiedad, consciente, muy consciente de que en no pocas ocasiones se van a presentar esos gigantes en nuestra vida. Hay quien lucha muy seriamente contra la ansiedad. Quizá hay personas aquí que están luchando hoy contra la ansiedad. Y no necesitas una terapia cualquiera. Necesitamos al médico del alma, Jesús. ¿Sabe Jesús que ninguno aquí es inmune a esa realidad? Y por eso viene a tratarla. Jesús sabe que puede que en un momento u otro experimentemos esa sensación, esa inquietud profunda, intensa en el corazón, aguda. Sabe que puede que en algún momento se presente, pero Él viene a enseñarnos cómo tratarla,
cómo enfrentarla, para que no estemos dominados por esas circunstancias. ¿En qué consiste la ansiedad? Quizá alguna de las cosas que diga a continuación, algunos la habréis experimentado. Se experimentan cambios fisiológicos, ¿no es así? A veces hay circunstancias que aprietan, uno se siente como en esa cárcel y que va dando tumbos, como corriendo de un sitio al otro con esa agitación y dices, es que parece que no llego a ningún sitio y nada le da sentido a mi vida y no hay calma, no hay paz. Y a veces puede que uno experimente el temblor, sudoración, ese sudor frío, una falta de, como un ahogo, una falta como de oxígeno, una paralización profunda. Hace no mucho, no tengo problema en decirlo, yo me levanté en una ocasión, a lo largo de este año, en una ocasión me levanté, faltaba algo, como que faltaba aire, como que sentía esa presión de que todo se está reduciendo y uno dice, ¿y cómo salgo de ahí? Y llamé a mi mujer y le digo, ven al cuarto un momento, ¿no? Esa sensación de aprieto. Y pude entender también que más allá de esos cambios fisiológicos, de esa falta quizá de oxígeno, de sentirte que casi no te puedes levantar, siendo conocedor de circunstancias que hay alrededor, hay también una dimensión moral que es la que viene a tratar Jesús. Algo que habla del alma delante del Señor. Algo que nos viene a hablar de cómo está nuestro corazón delante de Él. Eso es de lo que nos habla la Biblia, esto es lo que la Biblia nos enseña. Las Escrituras muestran, sin lugar a dudas, que más allá de lo fisiológico, de las circunstancias que nos puedan rodear, hay también ese componente moral que es de lo que está hablando Jesús. ¿Queréis la muestra de ello? Después iremos a ello, pero el versículo 30 nos ofrece la razón. Hombres de poca fe. Ahí está el componente moral. Una debilidad de fe, un principio de incredulidad, un alma apoyada en un fundamento incorrecto o quizá no bien arraigada en el fundamento. Algo que se encuentra íntimamente relacionado con el contexto en el que estamos considerando, ¿verdad? En el que Jesús está tratando acerca de la mundanalidad y te dice, no puedes servir a dos señores. No se trata de las riquezas y yo, se trata de las riquezas o yo. O los señores que te ofrezca el mundo, o yo, como Señor. El pastor Pedro Blois, hablando acerca de eso, dijo, aun cuando hayamos dejado atrás aquellos falsos fundamentos para seguir a Jesús, estos falsos estos falsos fundamentos seguirán llamándonos continuamente a la puerta para que volvamos a vivir para ellos o amenazándonos del peligro de no hacerlo. Y eso es la fuente del afán y la ansiedad. Es decir, todo aquello en lo que en tantas ocasiones habías depositado tu fe, tu esperanza, tu razón de ser, tu identidad, lo que parecía que todo giraba alrededor de eso, que lo dejaste atrás para seguir al Señor, todo eso sigue llamando a la puerta en no pocas ocasiones para decir, vuelve. ¿Te acuerdas que yo te prometía? El enemigo es muy astuto. El enemigo quiere tu debilidad, quiere que te alejes, que te apartes del Señor. Así que es necesario que podamos entender las razones que nos ofrece Jesús a lo largo de este pasaje para poder luchar contra esa ansiedad. Porque puede que se presente. Quizá hoy hay aquí gente que está luchando contra eso y dice, ¿y cómo lo hago? Me siento ahogado, me siento en esa tensión, como en esa cárcel ¿y qué hago? Considera las palabras de Jesús. Mirad, versículo 25.
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Inmediatamente Jesús va a desarrollar todo su argumento. Va a continuar con todas sus razones, pero la primera de ellas, fíjate que te dice y subraya, ¿no es la vida más? Es como el argumento general y a partir de ahí seguirá todo lo demás. La vida es más de lo que tú puedes tratar de concebir o querer controlar para que todo esté bajo tu control. El corazón ansioso es un corazón que quiere tener todo bajo su control. Hay un deseo de control detrás de la ansiedad. Como una reducción de la vida, de todo lo que hay en esta vida, el cuerpo mismo. Parece que si tenemos ese trabajo o alcanzamos esa posición, tendremos todo bajo control. Y reducimos todo a ese trabajo, a ese bienestar dentro de la familia, con el matrimonio, que los hijos parezca que estén bien encaminados en sus estudios, en el Señor. Por supuesto, cosas necesarias y por las que tenemos que orar, pero a veces reducimos. Y cuando uno se ve incapaz de conseguir eso que tanto anhela, por lo que tanto se afana, empieza a surgir esa ansiedad. Y Jesús dice, la vida es más. La vida es más. Te dice, considera la vida. Considera la vida, de dónde surge, quién te da la vida. ¿Quién permitió que empezaras a respirar? ¿Quién te está sosteniendo hoy? La vida es un regalo del Señor. La vida es algo que el Señor nos ha dado. Considera la vida, considera todo. Es un regalo, es un don del Señor. Él te la ha dado, Él te sostiene. El Señor nos invita a considerar la fragilidad de la condición del ser humano. Considera la complejidad del cuerpo humano, con todos sus órganos, todos sus sistemas, sus tejidos, sus células. Todo cooperando al mismo tiempo para que podamos seguir sosteniéndonos. Claro, cada uno aquí con unos u otros achaques. Pero hay algo que tú estés haciendo. Claro, podemos controlar la dieta, pero entendedme cómo lo digo. Hay algo que tú puedas hacer para controlar el funcionamiento de todo ese organismo tan complejo. Es Dios quien sostiene. La idea es, si Dios ha dado la vida, si Dios nos está sosteniendo, si Dios está haciendo que todo ese cuerpo esté funcionando, ¿cómo no se preocupará de nuestro sostenimiento? Por supuesto, tenemos que cumplir. Vaya por delante, no entendáis el mensaje de hoy como un llamado a una vida contemplativa sin tener que hacer nada y sin preocuparnos de nada, Estamos hablando de no afanarnos, de no ansiarnos, pero sí tenemos que ser responsables, por supuesto. Ocuparnos allí donde el Señor nos haya puesto, en el trabajo, traer un dinero al hogar, ser buenos administradores, sin afanarnos, sin que el dinero se convierta, por supuesto, en esas riquezas de las que Jesús había hablado antes. Pero lo que Jesús está diciendo es que tu vida no se reduzca a esas cosas. Que no parezca que si tienes todo eso bajo control, ya está todo hecho. Ahí surge ese principio de ansiedad. Lo que Jesús nos está diciendo es, alza los ojos al cielo. Alza los ojos al cielo. Considera la vida. Considera que la vida trata de Dios, no trata del hombre. Que el gozo, la paz, la tranquilidad, la esperanza, la satisfacción no se encuentran en esas bendiciones, que son bendiciones, sino que se encuentran en Él, que es quien da la bendición. Así que el primer argumento es que la vida es más que esa pequeña cosa que se encuentra ahí en tu vida. Pero sigue Jesús, dice, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Lo que está diciendo Jesús es, vuestro Padre Celestial cuida de los suyos.
El Padre Celestial cuida de los suyos, cuida de sus hijos. La vida es más de lo que tú puedas querer controlar, nos acaba de decir en primer lugar en el versículo 25. Pero ahora nos dice que en esta vida tan compleja, esta vida tan fuera de tu alcance, de tu control, esta vida está gobernada por un Padre Celestial que es bondadoso con los suyos, que es un Padre bueno con su pueblo, que cuida de los suyos. Y Jesús dice, mira las aves. Mira las aves. Mira esos pequeños animalitos que se pasean. Y recuerda la escena, ¿no? Recordad a Jesús sentado, hablando a su audiencia. Imaginaos diciéndoles, mira las aves. ¿Qué hacen? ¿Quién las sustenta? ¿Quién las alimenta? A ver, las aves, ¿qué capacidad tienen? ¿Qué capacidad tienen para ir, trabajar, acumular, hacer? No tienen capacidad de producir ni de almacenar. Pero mirad la providencia de Dios para sustentar y darles lo que necesitan. Mira a los pájaros, encuentran su alimento en la naturaleza. Jesús diciendo, mira, considera a través de lo creado, considera los tratos providenciales del Señor. Dios se lo suministra. Pero hay algo mucho más precioso aquí. Ese Dios, ese creador, ¿no? Si lo consideramos en esa relación con lo creado, con la naturaleza, los pajarillos, el texto nos dice, Jesús dice, ese Dios es tu Padre. Y ahí es la realidad, es lo que tenemos que abrazar, ese Dios que gobierna todas las cosas, que ninguna pequeña partícula está fuera de su control. Es tu Padre, es mi Padre. Y es un Padre bueno, que sustenta, que cuida, que nos da todo lo que necesitamos. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No vales mucho más tú que esas aves, esos pajarillos que ves? Jesús está diciendo, hay una valía en ti. Hay una valía en ti, hay una dignidad en ti, en cada uno de sus hijos. Una valía por medio de la fe en Jesús. Romanos 8, 31, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Acaso no nos dará también con Él todas las cosas? Hay que creerle en su bondad. Hay que creer en la bondad del Señor. Y Jesús dice, el Padre os da esa valía. No eres un cualquiera, no eres un cualquiera que pasa por ahí, eres su hijo. Eres su hijo, eres su hija, Él es tu Padre. Él es el Padre que gobierna sobre todas las cosas. Es un Padre bondadoso. Es bondadoso con los suyos, con sus hijos. Extiende fidelidad, extiende misericordia, gracia, cuidado. Créelo, cree en su bondad. Siguiente razón para luchar contra la ansiedad. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Lo que viene a decir Jesús aquí es algo tan sencillo como lo siguiente. Mira, que te afanes, que estés ansioso, es inútil. Lo repito, que te afanes, que estés ansioso es inútil. Y alguno quizá aquí está pensando, sí, ya, esto es muy fácil de decir. Sigamos el consejo de Jesús. Escuchemos las palabras de Jesús. Tratemos de atender las razones que el Señor nos está dando. Mirad, la palabra griega aquí utilizada para estatura bien puede apuntar, por un lado, a la altura, en un sentido físico, pero por otro lado bien puede apuntar, referirse a la duración, a la extensión de la vida, a la largura de días. El término puede significar ambas cosas. Ahora, en función del contexto, es que quizás se nos ayude a ver a qué es lo que se esté refiriendo Jesús. Un codo eran 40 centímetros
Y quizá aquí, hablándonos del afán, la ansiedad, quizá podríamos tender a pensar que más que pensar en una altura, en un sentido físico, esté pensando en ese alargar los días. Pero en uno u otro sentido, tomemos la interpretación de ese término como lo tomemos, la idea es la misma. El denominador común, sea estatura, sea duración de días, es el mismo. El afán, la ansiedad es inútil. Por supuesto, si quieres ser más alto, pues mira, lo siento por ti. Lo siento por ti. O sea, puedes usar, claro, hay algunos aquí que se ríen, no voy a decir nombres. Puedes usar tacones, te puedes poner de puntillas en la foto. El hombre más bajito se puede poner un alza para, como hacen algunos en las películas, ¿no? Puedes estirar el cuello, pero 40 centímetros. Venga ya. Pero ¿qué hay de la vida? ¿Qué hay de los años? ¿Qué hay de nuestros días? ¿Quién hay aquí que pueda decir, yo voy a alargar mis días? Yo voy a hacer esto para que mis años sean alargados. No, tu vida entera, tu vida toda, desde principio hasta que cierres los ojos, está en las manos del Señor. El día de hoy, el hoy, es un regalo del Señor. Que tú hayas abierto los ojos hoy, debiera levantar tu mirada al cielo y decir, gracias Señor por el día de hoy. Cosas prácticas. ¿Por qué es inútil afanarse? Fijaros esta realidad, a ver si no es una realidad así en muchas mentes que estamos aquí. Porque muchas de las cosas que nos están preocupando hoy puede que jamás ocurran. O que sean distintas, muy distintas a como pensamos que van a ser. Y aquí hay mucho orgullo, ¿no? A veces en vosotros, en nosotros, todos. Vamos a querer, esto va a ser así, asá, y todo queremos tener bajo control. Y claro, cuidado como haya algo que se desvíe de la línea trazada. Ahí ya empezamos a inquietarnos. El que se afana, el que está en esa ansiosa inquietud, la cuestión es que está proyectando una realidad que no es a día de hoy. Está visualizando algo que quizá jamás llegará a ser. Haceros la siguiente pregunta, pensad, ¿no estáis viviendo quizá hoy una realidad que años atrás jamás hubieseis pensado vivir? Yo a veces he hecho ese ejercicio. Decir, Señor, es que si tú, no sé, cuando yo tenía 18 años o 15, me hablas de mi realidad hoy, hubiera pensado, no. ¿Cómo? La cuestión es esa, que proyectamos realidades que quizá jamás van a ser. Proyectamos, visualizamos, pensamos, pero las estamos viviendo ya en el corazón. A ver si alguna de esas os ha pasado. Quizá piensas a pensar en una enfermedad que quizá sea. Ese cáncer, ese tumor, que quizá no sea diagnosticado, pero yo ya lo estoy viviendo. Esa crisis económica que no ha tocado a la puerta de mi casa, pero yo ya estoy perdiendo el sueño por sí. Quizá no se ha escuchado nada en el trabajo acerca de un despido, pero hoy sí. O en cuanto al matrimonio, los hijos, ¿cuántas cosas no ya estamos proyectando a 5, 10, 15 años vista? Y que parece que si hoy hay algo, ya empieza a tambalear. Al final volvemos a lo mismo, ese deseo de querer controlar, ese principio de ansiedad. Y Jesús dice, mira, querer tenerlo proyectado así, eso es inútil. En segundo lugar, es inútil porque Dios no promete, cuidado esto, Dios no promete darnos hoy lo que vayamos a necesitar mañana. Jesús no promete darnos hoy
lo que mañana, pasado, dentro de 5 años vayamos a necesitar para enfrentar los enemigos de mañana. Baste cada día su propio afán. Cada día tengas lo necesario para enfrentar cada día las situaciones de cada día, las realidades de cada día. La promesa sí es que Dios cada día va a darte lo que necesitas. ¿Recuerdas el Padre Nuestro? Ese Padre Nuestro, esa oración modelo que Jesús nos acaba de dejar. Dice, enfoquemos primero, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Reconocemos primero quién es Él, a quién le pedimos, al Padre, al Dios verdadero, al Dios vivo. Hablamos acerca y recordamos acerca de su nombre, Él que está gobernando sobre todas las cosas. Queremos que su nombre sea santificado y vamos bajando. Danos hoy el pan de cada día. Dame hoy lo que necesito. Y así reconocemos nuestra dependencia de Él, reconocemos que nosotros no llegamos a alcanzar las cosas porque seamos los más guays, los más bonitos. No miramos a nuestro ombligo diciendo es que me lo he merecido, son mis méritos, yo me lo he ganado, yo lo he alcanzado, sino que reconocemos que de Él viene la provisión, también la sabiduría que necesitamos para enfrentar las situaciones, la fuerza, la fortaleza. Es inútil también porque Dios no cambiará lo que Él haya decretado en tu vida, aún en el sufrimiento. Puedes afanarte lo que quieras. Podemos inquietarnos lo que queramos. Pero hermanos, hay una realidad. Vamos a sufrir. ¿Recordáis las palabras de Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Textuales. Tendréis aflicción. Ahora, hay propósitos de Dios a través del sufrimiento. Todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que todas las cosas cooperan para bien, incluido el sufrimiento. Ahora, hay una diferencia muy notable en el corazón de aquel que se afana, que permanece en esa inquietud a la hora de afrontar el sufrimiento, en comparación al corazón de aquel que atraviesa por el sufrimiento con los ojos puestos en el Señor. Aquel que se afana, aquel que está en esa ansiosa inquietud, desespera. Desespera. Experimenta todas esas situaciones y cambios que antes describíamos. Pero el que mira al Señor, mira su situación con ojos de fe, pensando cuál será el propósito, pensando qué es lo que quiera el Señor hacer con su vida, en su corazón, a través de ese sufrimiento. Sigue diciendo el Señor Jesús, versículos 28 al 30, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Como hiciera antes, Jesús invita a su audiencia a mirar, a considerar, a pensar en aquello que tienen alrededor. Ahora no les dice, mirad las aves, sino que les dice, mirad los lirios. Considera su belleza, considera lo preciosos que son. Míralos. Mira, ni se esfuerzan, ni tejen, ni hilan. Pero míralos, mira su belleza, considera su hermosura. Ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Para los judíos era proverbial la gloria de Salomón. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos la magnificencia de su vida, ¿no? Sus trajes y vestimenta bonitos, esos palacios de madera de cedro. Pero Jesús dice, mira, todo esto es insignificante al compararlo con los lirios.
Mira, considera, contempla la mano de Dios en ellos. Aún la florecilla en ese recóndito lugar, la más escondida, quizá ninguno pase por ahí, pero es creación de Dios. Vestida perfectamente por Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el Señor va a darnos lo que necesitamos, lo que sea mejor para nosotros. Y eso confronta, ¿verdad?, con ese sentimiento que a veces hay en nosotros de que nosotros ya sabemos lo que nos conviene. ¿No es así? Uno ya aquí, ¿o no? Sabemos, o mejor dicho, pensamos saber, creer lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros. ¿Qué es mejor para poder alcanzar la felicidad, para poder alcanzar la estabilidad, la tranquilidad, ese trabajo, esa economía, esa relación? Eso me permitirá alcanzar esas cotas de felicidad. Tendré ese sentimiento de, ahora sí, de plenitud, de razón de ser. Y Jesús dice, mira los lirios. El Padre es bueno, lo hemos visto, y el Padre te quiere dar lo mejor. El Padre es bueno y el Padre te quiere dar lo mejor. Y considera eso, el Padre te ha amado. El Padre es un Padre de amor, y ese Padre de amor te amó. Te amó en la eternidad pasada y te llamó a formar parte de un redil especial. Te llamó a formar parte de su pueblo. Un redil especial, precioso, amado, destinado a una gloria eterna. Alcanzar el bien prometido, ser semejantes a Jesús en carácter, aunque sea atravesando el valle de la aflicción, del sufrimiento, de la persecución si es necesario. Confía, descansa en la bondad de Dios. Y en ese versículo 30, encontramos el verdadero problema del afán, el verdadero problema de la ansiedad. Aquí encontramos la raíz de estos males. Jesús dice, hombres de poca fe. Con esas palabras se resume la raíz del problema. Ahora, el matiz es necesario. Jesús no está diciendo, tu problema es que seas un incrédulo. No. Jesús está hablando a los suyos. Jesús está describiendo cómo es. Hemos visto en primer lugar a través de las bienaventuranzas el carácter de aquel que ha sido transformado por la gracia del Señor, en quien el Espíritu ha obrado. El Señor Jesús ha estado describiendo la misión, ha estado hablándonos acerca de no hacernos tesoros, cómo luchar contra la mundanalidad, pero Él está dando en el centro, por así decirlo. Dice, no te estoy diciendo que no tengas fe. Te estoy diciendo que tu fe es débil. No que no tengas fe, sino que tu fe es débil. Que tu fe no tiene músculo. Quizá tienes unas ideas claras en lo tocante a la salvación. Quizá puedes decir lo que sea y lo crees de verdad y no lo estoy diciendo en el sentido de que sea falso, no. Tú puedes explicar la obra de salvación en tu vida, puedes describir la elección del Padre, puedes describir y abrazar y creer en la obra salvífica a través de Jesús, por su obra en su vida, en su muerte, su resurrección, creer que Él está intercediendo, creer en la obra del Espíritu en tu vida, que te regeneró, pero en un sentido te quedas ahí. Lo que está diciendo es, no has entendido que la fe abarca todo de tu vida. No únicamente la salvación, sino que toda tu vida, toda ella, debe tener la fe en el centro. Vivir los días a la luz del Evangelio. La fe es necesaria para salvación, por supuesto, pero abarca toda la vida toda. Alguien dijo en cierta ocasión que el problema de muchos cristianos, creyentes verdaderos, es que creen en el Señor Jesús
pero no le creen. Me explico. Creemos en Él en lo tocante a la salvación. Cristianos verdaderos que creen en Él en el sentido de creer que Jesús se entregó en la cruz del Calvario, que Él pagó por nuestros pecados. Creen en esa obra salvífica a través de la cruz, pero no acaban de creer en Él en su día a día. Fijaros, Jesús mismo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos cristianos verdaderos no creen? Ciertamente sí, en la obra salvífica, pero se quedan los problemas para sí. Empiezan a darle vueltas a su cabecita. Cuando el temor, la inquietud empieza a presentarse en su vida, en cualquiera de las áreas de su vida, ahí se quedan, tratando de querer encontrar ellos una salida, con sus preocupaciones, tormentos, angustias, pensando una y otra vez cómo se encontrará la solución. Y hay ese peso encima de muchos que viven esa realidad. Hay personas aquí que puede que lo estén pasando mal, muy mal en ese sentido, que estén viviendo situaciones que realmente aprietan, como si estuvieran en esa cárcel de la que hablábamos antes, y uno diga: ¿y cómo salgo de aquí? ¿Y cómo encontrar la paz? ¿Cómo encontrar la tranquilidad? ¿Dónde? Y el Señor Jesús dijo: venid, venid. Venid los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos lo ha prometido. Ven, ven, acude a mí. Abre tu corazón. Está aquí. En Él hay el consuelo, hay la satisfacción, hay el refugio. Él está. ¿Veis a lo que me refiero cuando digo sí, creemos por un lado, pero no creemos en otro? Estamos apuntando a esa realidad de que sí, puede que se trate de un creyente verdadero, porque ha creído, pero no vive su realidad, sus días, a la luz de esa fe. Se cree en la cruz, pero en un sentido no se acaban de creer los beneficios que operan en nosotros por la fe en Jesús. Dicho de otra forma, no se considera la palabra del Señor. No se considera la Biblia. Tantas y tantas promesas que pueden ser nuestras, que son nuestras por la fe en Él. Y en cierto modo, no se terminan de creer. Poca fe apunta a incredulidad, a lo tocante a las promesas del Señor. Pero poca fe significa también a ese dominio que ejercen las circunstancias sobre nosotros. Que las circunstancias de la vida vienen a dominarnos. Ejercen un control, un dominio sobre nosotros en vez de dominar nosotros esas circunstancias. El cuadro, la imagen que Jesús presenta aquí es la de las personas a quienes la vida gobierna, que sienten ese peso, esa preocupación que decía antes, al punto de que esa preocupación se apodera de ellas, al punto de que esa preocupación agita su corazón y guía sus días, sus pensamientos, sus decisiones. Personas que andan confundidas, dando tumbos, como decía, corriendo de aquí para allá sin saber a dónde van, porque no miran con ojos de fe. Y hermanos, el Señor nos muestra cómo vivir a la luz de otra realidad. Como os decía al principio, no necesitamos según qué terapias del mundo. Necesitamos al médico del alma, Jesús. Necesitamos considerar lo que Él nos está diciendo. Necesitamos considerar, pensar, abrazar las verdades que son nuestras por su obra en la cruz. Es poner la fe en acción. ¿Cómo? El Señor lo está diciendo. Mira las aves, considera, mira los lirios. Jesús está diciendo algo como lo siguiente: piensa, medita, considera.
¿Por qué? Porque el hombre de poca fe no piensa. El hombre cuya fe es débil no piensa, no medita y deja que las circunstancias de su vida se apoderen, lo intimiden, invadan sus días. Dedica tiempo a leer la palabra, a meditar en ella, como si es tan solo un versículo, pero dale vueltas, medita, ora. Medita en las promesas del Señor, medita en el carácter del Señor. Estamos repitiéndolo una y otra vez, lo hemos cantado también. Él es bueno, Él ha sido bueno. Recuérdate cómo esa bondad, sí, por supuesto, en la cruz del Calvario, pero cómo se ha manifestado en tu vida en distintas etapas, cuando tú no hubieras visto salida. Y hoy puedes decir, ay Señor, yo puedo decir hoy que tú fuiste bueno, que tú fuiste fiel. Considera todo eso, considera su soberanía, considera su poder, considera su amor, considera quién eres, que eres hijo del Altísimo. Considera que Dios tiene un propósito contigo. Considera que Dios tiene un propósito contigo. Y no puede haber, mirad qué dijo el apóstol Pablo orando por la iglesia de Éfeso. Él pedía a Dios que les diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto es lo que necesitaban conocer y entender. Abraza todas esas verdades que hay en la palabra para luchar contra la ansiedad. ¿Quieres que te diga alguna? Recuerda alguna de esas verdades. Recuerda la verdad de que has sido reconciliado con el Padre. Recuerda la verdad de que tú, andando en este mundo, muerto en delitos, pecados, fuiste reconciliado con el Padre. Que siendo enemigo de Dios, que le dabas la espalda a Dios, por su gracia, por su misericordia, fuiste justificado delante de Él. Justificado, reconciliado con el Padre. Recuerda que si estás unido a Él, no hay separación, no hay condenación. Estas son las dos declaraciones poderosas con las que el apóstol Pablo inicia y cierra el capítulo 8 de Romanos, donde describe la vida del creyente. En el capítulo 8 de Romanos, ahí no se describe al incrédulo. En el capítulo 8 se describe al Hijo de Dios. Y os lo quiero leer. A partir del versículo 28, lo hemos empezado a leer antes, ¿no? Y sabemos, como hiciéramos la vez que compartíamos acerca de ese capítulo, y sabemos, lo sabemos, es una realidad en la que creemos, la hemos abrazado, no tenemos duda acerca de ello. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció, a estos predestinó para que fueran hechos conformes a su Hijo. En el versículo 30 encontramos esa cadena de oro, esa cadena que no se rompe. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Temes por alguna acusación? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. Sigue diciendo más adelante, el que también resucitó. Y sigue diciendo, está a la diestra de Dios, también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Qué es lo que te preocupa? Te vuelvo a preguntar, ¿qué te preocupa? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Y sigue diciendo al final, y con eso termina, nada, ninguna cosa creada, absolutamente ninguna, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuérdate eso todos los días. Recuérdate eso. Recuérdate cómo hemos visto esa realidad, esa verdad, has sido reconciliado. Eres alguien que está reconciliado con el Padre. Eras enemigo, eres amigo. Él es tu Padre, tú eres el Hijo. Buscas identidades ahí fuera, parte de ahí, tú eres hijo de Dios. ¿Sabéis cuántas consejerías se resuelven cuando alguien viene con un corazón muy turbado ahí al despacho buscando y ves que... ¿Sabéis cuántas consejerías se resuelven recordándole, diciendo, ¿sabes quién eres? Eres hijo de Dios. Y nada ni nadie va a romper eso. Eres hijo. Y Él tiene un propósito. Tiene propósitos inmutables. Los hijos de Dios tienen escritos sus nombres en el libro de la vida. Es un Padre con un gran amor. Si conociéramos esa verdad, ¿no es así? No hay mayor manifestación de ese amor que Él envió a su Hijo, al único, para que se entregara por nosotros. Es un Padre que se preocupa por nosotros. Es un Padre poderoso. Piensa en su poder, piensa en su capacidad, piensa en ese poder para que todos sus propósitos vayan avanzando también en ti. Haz tuya esa declaración del salmista. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Haz ese ejercicio. Y como decía antes, no te estoy llamando a la vida contemplativa y sentado en el sofá viéndolas pasar. No, tenemos unas responsabilidades y el Señor nos manda a una misión, hay una vocación en nosotros. Pero considera eso, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conoce quién es Él. Considérale a Él, fija tu mirada en Él. Seguimos avanzando. Una vez hemos visto cuál es la raíz del problema. Versículos 31 y 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que está diciendo es también algo tan sencillo como lo siguiente. Tú que eres hijo, no hagas como aquel hombre, aquella mujer que no conocen a Dios. Tú que eres hijo, no hagas como el incrédulo. No sucumbas, no te dejes arrastrar por la ansiedad, no hagas como ellos. La ansiedad puede ser una realidad que se presente en un momento determinado de tu vida, pero te estoy ofreciendo, dice Jesús, las razones por las cuales tú no te debes dejar arrastrar por esa ansiedad. Te estoy enseñando, dice Jesús, cómo luchar contra esa ansiedad. Dicho de otra forma, sucumbir al afán, sucumbir a la ansiedad es pecado. Luchar contra el afán y la ansiedad es santificación. Lo repito, sucumbir, dejarse arrastrar, vivir instalado en el afán y la ansiedad es pecado. Luchar contra ese afán, contra esa ansiedad, asiéndonos de Jesús, de las verdades que hay en su palabra, eso es santificación. Puede ser una realidad que se pueda venir a presentar en un momento determinado de tu vida. Jesús no está diciendo que no. No está diciendo que vayamos a ser inmunes a esas realidades. Puede que vengan, pero sí nos dice lucha. Puede que en un momento determinado de debilidad haya una caída, pero te levantas. Te levanto. Está aquí la palabra del Señor, la guía, la ayuda del Espíritu. Porque ¿sabes qué ocurre cuando nos afanamos, cuando nos inquietamos desmedidamente? Estamos poniendo en tela de juicio la bondad y la providencia del Padre. Cuando nos inquietamos de esta manera, no una preocupación ligera, sino una preocupación desmedida, al punto de llevar a esa estrechez, a esa cárcel, como decíamos,
ahí hay muchas cosas que se despiertan. Hay ese orgullo que decíamos, pensando que nosotros creemos saber lo que necesitamos, lo que será mejor. ¿Y dónde está tu confianza en los tratos del Señor? ¿O en su bondad? Cualquiera que sea el trato que hoy estés viviendo. Jesús nos llama al arrepentimiento. Desde que iniciásemos el Sermón del Monte, vemos a Jesús apuntando al corazón. Vemos a Jesús apuntando a un arrepentimiento. En varias situaciones, cada uno puede que se haya visto reflejado a lo largo de este Sermón del Monte, que aún no hemos terminado. Pero ¿recordáis cómo empezó? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado aquel que en arrepentimiento reconoce que está en bancarrota. Bienaventurado aquel que reconoce que necesita al Señor. Tal vez por ahí podamos empezar. Tal vez por ahí más de uno aquí pueda empezar. Con todas estas razones que se han ido viendo, al ver que la vida es más, que Él es el buen padre que cuida de sus hijos, que quiere lo mejor para nosotros. Si hemos visto que hay un principio de incredulidad quizá, que nuestra fe ha estado débil, si hemos visto que en cierta forma hemos vivido como esos incrédulos que dudan de... Quizá el Señor te esté invitando al arrepentimiento. Pero no podemos dejar de considerar, si Él es el médico del alma, cuál es la medicina, ¿verdad? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucha contra la ansiedad viviendo para cosas más altas. Lucha contra el afán y la ansiedad poniendo tu mirada hacia el Señor, lo celestial, hacia Dios y las cosas de Dios. Vive para lo que Él te ha llamado. Vive para el reino, busca el reino de Dios, busca su justicia, todo lo demás será añadido. Ese es el llamado, esa es la vocación. Hacer las cosas para Él, para su gloria. Que Dios, su reino, su justicia sea tu prioridad. Que no haya nada más por encima de esa prioridad. Esa es la verdadera medicina. Que Él esté en el primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios. Búscalo, sé intencional, sé decidido, dedícale el esfuerzo que haga falta. Examina concienzuda y honestamente si ese reino está siendo tu prioridad. O si es que quizá puedes reconocer honestamente que hay un desorden de afectos en tu corazón. Que quizá hay otras cosas por delante de Dios. Y si es así, Él está llamando al arrepentimiento para que puedas reorientarte, para que puedas disfrutar, ser feliz, cualquiera que sea la situación que estés experimentando. El Señor advierte, acaba de advertir versículos más atrás, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro. No puedes. ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién está siendo tu prioridad? ¿Quién está en primer lugar? Entender eso, abrazar eso, que Él sea tu prioridad, te permitirá vivir en todas tus áreas como Él quiere y viviendo ahí sí, felizmente. Uno puede que diga, sí, pero está mi hogar. Busca al Señor y experimentarás en tu hogar lo que Él quiere que experimentes. Jesús no se dirige a la multitud enseñándoles qué tienen que hacer para ser cristianos, sino que les dice, como tú eres cristiano, viene a decirle, como tú crees, yo te voy a decir cómo tienes que vivir, qué es lo que tienes que hacer. Un llamado que nos recuerda la exhortación que leemos
del apóstol Pedro a la iglesia en su segunda carta cuando les dice: haced firme vuestra vocación y elección. Haced firme vuestra vocación y elección. Recuérdalo, lo que decíamos antes, el Dios Trino, en la eternidad pasada, sin considerar tus méritos, lo que pudieras hacer, ni tan siquiera considerando la previsible respuesta que tú pudieras tener a su gracia, sino porque Él quiso, sin reserva alguna, sin estar coaccionado por nadie, sino por el puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso, te destinó a la gloria eterna, te dispuso a la felicidad. Recuerda eso. Y el mundo de hoy te enseña que si no tienes según qué trabajos, que si no consigues según qué fama, según qué posición, según qué familia, según qué imagen, no tienes nada. Y eso es mentira. Eso es mentira. No sucumbas a eso. Eso viene a distraer, viene a perderte. En eso no está la felicidad, la razón de ser. Y sucumbir a esos engaños te lleva al afán y a la ansiedad. Porque uno empieza a abrazar las proclamas de este mundo en cuanto al tipo de trabajo que debiera tener. Y claro, yo es que hoy no lo tengo. Debería hacer y uno empieza a correr para tratar de conseguir y querer, ya empieza a visualizar, proyectar. Y no. Y el corazón empieza con esa taquicardia, ¿no? En la eternidad pasada, antes de que todas las cosas fuesen llamadas a existencia, Dios te conoció, Dios te amó, pronunció tu nombre, te amó, conocido, escogido, amado desde la eternidad, destinado a ser herederos de la gloria eterna. Abraza, consuélate en esas realidades, esas verdades, es lo que necesitamos para nuestros días. ¿Qué es lo primero en tu corazón? ¿Qué es lo primero en tu corazón? Esa es la pregunta. Considéralo, reconócelo, busca primero el reino de Dios. Su reinado en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, en tus amistades, tus relaciones, tus decisiones, en tu economía, en el uso del tiempo. Busca el reino de Dios. Búscalo junto a los demás hermanos en la fe, que el reinado de Dios esté en tu vida, en tu corazón, a nivel personal, a nivel familiar, en comunidad con los demás. Busca el reino a través de la iglesia. Busca su justicia. Busca la santidad. Una vida justa. No se trata solo de poner el corazón en las cosas de arriba, sí también, sino se trata también de buscar la santidad. Recuerda las palabras de Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ser como Cristo, crecer a imagen de Él, que este sea nuestro deseo, que sea nuestro anhelo, el mismísimo propósito eterno de Dios, a lo que nos ha destinado. Y a medida que vayamos creciendo, a medida que nuestra fe vaya creciendo, a medida que vayamos siendo más semejantes a Jesús, se va echando ese músculo que decíamos, músculo de fe. Y la promesa de que si le buscamos a Él primero, lo demás será añadido, forma parte del trato de Dios con nosotros. Esa es la realidad. El creyente vive para el Señor, buscando su gloria, buscando su reinado en el corazón en todas las áreas de su vida, confiando, abrazando que todo lo demás será añadido. Como os decía al principio, quería que visualizásemos el pan y el vino que vamos a tomar celebrando la cena del Señor. Porque está muy vinculado con lo que estamos tratando en esta mañana. El mundo, el incrédulo, corre afanado, ansioso, buscando de uno a otro lugar y como hemos leído hace unos días, unas semanas, corriendo tras cisternas que están rotas, que no retienen el agua, y nada da la satisfacción. Sin embargo, nosotros, por la fe en Jesús,
hacemos nuestras, podemos vivir, podemos abrazar todas esas verdades que operan a través de la fe. Estamos hablando hoy de ser consolados. Estamos hablando de experimentar una satisfacción, un refrigerio, vida en última instancia. Y considera lo que celebraremos, de lo que participaremos, de lo que estamos haciendo memoria. Recordamos que Él fue sacrificado para que nosotros tuviésemos vida. Fue angustiado y afligido, dice la palabra, para que tú y yo fuésemos cuidados, para que tú y yo fuésemos consolados. Él fue abandonado para que tú y yo fuésemos recibidos. Él fue despreciado para que nosotros fuésemos amados. Él tuvo hambre para que nosotros recibiésemos el pan de vida. Él tuvo sed para que nosotros hoy podamos ser saciados por Él. Él fue despojado para que nosotros seamos vestidos con unas nuevas vestiduras, vestiduras de bondad, vestiduras de justicia. Así que vamos a participar de este pan, de este vino. Y yo os invito a hacerlo. Vamos a orar por la palabra que se ha compartido. Cada uno de los que estamos aquí, decía al principio, conoce cuál es su realidad hoy. Cada uno de los de aquí sabe cuál es su experiencia, sus circunstancias, y cada uno aquí puede reconocer si es que quizá no ha empezado a abrazar, a dejar que en su corazón inundara ese gigante de la ansiedad. O personas que quizá dicen, es verdad, yo me siento o he estado afanado, con un deseo intenso, desmedido, pensando, corriendo tras aquello, lo otro, y el Señor Jesús llama al arrepentimiento. Llama a ese arrepentimiento. Y acaba de decir, la ansiedad puede que se te haya presentado, pero aquí tienes las razones con las que puedes luchar. Así que si en algún punto te has visto identificado, arrepiéntete. Arrepiéntete, acude al trono de la gracia, a los pies de la cruz. Abraza todas esas verdades que hemos estado considerando. Recuerda quién eres, que eres hijo, que has sido reconciliado, que estás justificado, que nada ni nadie te puede separar de su amor, que hay una esperanza por la fe en Él, una esperanza eterna, una esperanza que no está en las cosas de este mundo. Si tú reconoces que Él no ha sido el primero, que Él no es el primero, que su reino no es el primero, la prioridad, arrepiéntete de eso, pídele perdón al Señor. Que se produzca un orden en los afectos. Porque si Él es el primero, como decíamos, podrás disfrutar de todas las bendiciones que Él te ha dado. La familia, el hogar, los hijos, el trabajo, la economía, el tiempo, las relaciones, todas. Pero que Él esté en el primer lugar. Vamos a orar y vamos a participar de este pan, de este vino, recordando que simbolizan el cuerpo de Jesús, entregado, sacrificado, maltratado en la cruz del Calvario, su sangre derramada también en esa cruz. Y medita en eso. Recuerda en ese abandono, en ese sufrimiento, en ese afligimiento, esa angustia, esa separación que Él experimentó para que tú hoy puedas decir, Señor, todas esas verdades que hay en la palabra, las hago mías. Amén.